Grabar. Listo. Para asegurarme, porque como ya no estamos usando Zoom, ya no es tan fácil, entre comillas. Ok, entonces les presento la pantalla, lo que sería la presentación de PowerPoint. Y ok. Bueno, en este caso yo les voy a estar impartiendo ahora la materia de, lectura y redacción 2 o lectura y comprensión lectora. Depende cómo lo quieran ver, o sea, es prácticamente la misma materia, entonces no hay ningún problema justamente con eso. Ok, primero vamos a ver qué son los casos gramaticales. Los casos gramaticales es la asignación de un marcaje morfosináctico o preposicional a un elemento de la oración según el papel temático o tarea oracional que desempeña en la predicación verbal. A ver, ¿qué significa eso o cómo es lo que entendemos? Digamos, en otras palabras, es una forma de modificar las palabras, ya sea quitándole o agregándole palabras, si lo queremos ver así, para explicar si el objeto fue hecho por alguien o algo, si es el objeto, si son los objetos, si es de alguien, si es de algo, etc. Son como que las preposiciones, si lo queremos ver de esta manera, pero llamadas de una manera más formal. Más bien son lo que indican las preposiciones, pero de una manera formal. Son varios los casos que podemos llegar a tener y son diferentes dependiendo cómo los llegamos a tener. Por ejemplo, aquí tenemos la rosa, aquí refiriéndonos principalmente a la flor, a la rosa. En latín se expresa de la siguiente manera. Si es singular, el nominativo es rosa, el genitivo rosae, dativo rosae, el acusativo rosam, vocativo rosa, ablativo rosa. En plural, sea el rosas, nominativo rosae, rosarum, rosis, rosas, rosae, rosis. Si lo notan, justamente dependiendo cómo lo usamos dentro de nuestra oración, el mismo, llamémoslo, la misma palabra va cambiando. En el latín es un muy buen idioma para revisar este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque generalmente en el latín los cambios se realizaban dentro de la misma palabra. No había como ahora que son las preposiciones, sino que en el latín los cambios eran directos a la palabra y la palabra en sí misma, como estuviera conjugada, nos diría qué acción estaba realizando el objeto, a qué acción le realizaban al objeto, de quién era el objeto. No, y era diferente en cambio ahora que tenemos las preposiciones para formar todo lo que sería una oración, todo lo que sería un concepto. Antes eran más prácticos, pero pues ahora el latín es prácticamente una lengua muerta. Y más aún por el hecho de que el latín se dividía principalmente en dos ramas, el latín formal y el latín vulgar, que de todos modos, o sea, sigue siendo latín, sigue siendo lo que denominamos una, por llamarlo de esta manera, una lengua sabia, porque de aquí vienen y se desglosan muchas de las lenguas romance actualmente, el español, el italiano y todas esas, llamémoslo, lenguas que tienen muchas palabras parecidas y que, digamos, tú lo puedes estar escuchando y como que no sabes realmente lo que te está diciendo, pero es como que puedes llegar a tener una leve idea de lo que está queriendo decir. ¿Por qué? Porque todas estas se derivan del latín, igual el portugués. Es por eso que llegamos a tener tanta similitud en todo lo que sería el habla, la pronunciación. La escritura no, porque la escritura cambia. Por ejemplo, mucho en Portugal es mucho el usar, llamémoslo, letras entre comillas raras para nosotros porque nosotros no las usamos, pero ellos sí, como el usar los acentos al revés. Todas esas, llamémoslo, todas esas mecánicas tienen rasgos fonéticos diferentes a los que utilizamos normalmente en español. Es como por ejemplo, en el francés se usa mucho todo lo que llegaría a ser el lenguaje o el habla nasal. ¿Por qué? Porque a la hora de que escriben y hablan, tienen justamente esa predilección como que de hacerlo con la nariz. Y es, digamos, la manera en la que ellos entienden
y también en la manera en la que logran diferenciar letras, palabras, números, etcétera. Porque, digamos, también en inglés sucede exactamente lo mismo. Hay palabras que prácticamente son las mismas, pero ¿cómo diferencias cuál es una palabra a cuál es otra? La única manera de lograr diferenciar esos casos es el hecho o el sentido de cómo, digamos, la terminación o el tono en el que se dice la palabra. Como que de repente pueden terminar seco y de repente pueden alargar justamente lo que será la palabra. Son situaciones y son cosas en las que nosotros llegamos a tener como, por ejemplo, el sí con acento y el sí sin acento. Esas, llamémoslo, esos rasgos, si decimos sí y sí, como que de primera mano, no logramos distinguir cuál es el que tiene acento y cuál es el que no. En cambio, una vez que lo empezamos a mezclar con todo lo que sería la oración, sí se nota lo que sería un cambio. ¿Por qué? Porque al decir sí, literalmente puedes decir sí y se entendería que es una afirmación. En cambio, si quieres hacer un condicionante con sí, es el si haces eso puede pasar esto. Es justamente ese hecho de que eso forzosamente tiene que ir acompañado. No puedes hacer un condicionante en el que no estés expresando, llamémoslo de esta manera, todo lo que es nuestra frase. Pero bueno, continuamos. Por ejemplo, esta frase será el ejemplo que estamos usando para ver todos los casos gramaticales que vamos a ver por la clase de hoy. Digamos, mi amigo escribe la historia del perro con el lápiz en el escritorio para su madre por su cumpleaños. Y su madre dijo, oh, una historia. Si lo notan, es una frase muy larga y es una frase compuesta. ¿Por qué es una frase compuesta? Porque no es algo que logramos ver y digamos, pues lo podemos diseccionar muy fácil y decir qué parte es cada cual. Digamos, si lo empezamos a hacer, tenemos inicialmente el nominativo. El nominativo, ¿a qué equivale en el español? A el o la. ¿Qué significa esto? Que el caso nominativo es en el que se distingue el sujeto en la oración, o sea, el que realiza la acción. En este caso es el más simple de todos. Se podría decir que es el único caso que se quedó, llamémoslo en español técnicamente. ¿Por qué? Porque él es literalmente mi amigo. Entonces el nominativo en esta oración es mi amigo, o sea, él es el que realiza la acción. Por ejemplo, aquí tenemos que él se está riendo en la imagen. Entonces, el nominativo, por decirlo de esta manera, el personaje se llama Chandler. Entonces, tendríamos que Chandler se está riendo en la imagen. Entonces, ¿el nominativo cuál es? El nominativo es Chandler, porque Chandler se está riendo. Después de aquí pasamos a lo que sería el genitivo. ¿Qué es el genitivo o a qué equivale el genitivo en español? Equivale al del o de la. ¿Qué significa esto? Que en este caso el genitivo nos quiere indicar una cierta posesión. Puede ser una posesión de un objeto, puede ser de una persona. Generalmente son posesiones referentes a objetos. Con esto equivale el del, de la, ya que podría decirse que eso es todo. No puedes indicar posiciones de otras maneras, pero esa es la manera más simple, por decirlo de alguna manera, de hacerlo. Entonces, en la oración, el genitivo es del perro, ya que la historia se trata del perro. Bueno, la historia, en este caso, la historia del perro con el lápiz. Entonces, si lo notan, el genitivo que tenemos aquí es del perro. ¿Por qué? Porque el hecho de que diga del nos está diciendo que eso que todavía no sabemos qué es de él. En este caso, lo decimos antes. Mi amigo escribe la historia del perro, la historia que es, por decirlo de esta manera, nuestro sujeto secundario, le pertenece a quién? Le pertenece al perro, porque es de quien engloba o de quien se ve prácticamente toda la historia. Tenemos aquí, se me olvidó poner el ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos a House. Tiene su bastón. Entonces tenemos que el bastón es del Dr. House. Por ponerlo de alguna manera. El bastón es de House.
House tiene su bastón, por ponerlo de alguna manera. ¿Por qué de esa manera? Porque de esa manera también indicamos una cierta posesión. ¿Por qué decimos que es suyo? Es su bastón. Entonces con esto indicamos y hacemos precisamente lo que quiere el verbo genitivo, que es dar o entregar una cierta posesión. En este caso, la posesión sería del bastón que tiene, es de su propiedad. También tenemos lo que sería nuestro verbo dativo. Este verbo es equivalente justamente a lo que sería en español a, para, el, la. ¿Por qué sería referente o sería justamente igual a este tipo de verbos? Porque si lo notamos, en su nombre ya nos dice qué hace. Es en el, llamémoslo, es el dativo. El da es de la acción de dar. Entonces con eso ya podemos imaginarnos más o menos cuál es la acción que ejerce. Si tenemos un regalo y se lo vas a dar a alguien, la gente preguntaría, ¿para quién es el regalo? Tú respondes, para mi prima, por ejemplo, y ahí es cuando sale, cuando entra en acción el dativo, el caso gramatical. En la oración, para su madre es el dativo, ya que mi amigo le escribe la historia a su madre, es la persona a la quien le vas a dar. Esto es, llamémoslo, muy condicionante porque no en todas las oraciones hay un dativo. ¿Por qué? Porque no en todas las oraciones se llegan a repartir o se llegan a dar objetos. El verbo dativo es muy, llamémoslo, circunstancial dependiendo justamente de la oración. Pero si en la oración hay un verbo relacionado con el dar, el verbo dativo está involucrado. No precisamente cuando cuando preguntas el para quién es. ¿Por qué? Porque el para quién es no sabes todavía para quién es, no sabes a quién se lo van a dar. Una vez que sabes a quién se le va a asignar, es precisamente ahí cuando entra el verbo dativo y a esa persona a la que se le va a asignar lo que se le va a dar, por decirlo de esta manera, es a la persona a la que le estás dando y es a la persona con la que se le enlaza lo que sería el verbo dativo. Bueno, el verbo no, el condicionante dativo. No solo se puede asignar justamente a lo que sería personas, o sea, si le vas a, llamémoslo, regalar algo a tu perro, pues entonces el dativo estaría referente a tu perro. ¿Por qué? Porque él es el que recibe justamente el objeto. Esa es la característica principal del dativo. El ejemplo, sí es cierto. En este caso tenemos que, digamos, que Sheldon está dando un anillo. Esta es la acción de dar. La pregunta, ¿a quién se lo está dando? Pues en ese caso sería a Amy, que no aparece en la imagen, pero... Entonces, Amy sería la relacionada con es el dativo. Entonces, ahí ya tenemos lo que sería nuestro objeto. Si lo notan, hasta ahorita hemos hecho tres características variantes o referentes justamente a lo que sería nuestro objeto, que sería el nominativo siendo referente al sujeto, el genitivo siendo referente a la posesión, puede ser la posesión del objeto secundario, puede ser la posesión del sujeto, puede ser una posesión, llamémoslo principal, pero indica más que nada la posesión. Y el verbo y el condicionante justamente dativo, bueno, el caso gramatical dativo, que indica a quién le vas a dar un objeto. Puede ser persona, animal, cosa, etc. El chiste es que a esa persona le estés dando algo. No sé si hasta ahora alguno tenga alguna duda.
¿No? Ay, se salió alguien. Mm, ahora no sé si se habrá salido ella propiamente o si le habrá sacado la aplicación. No creo y no creo que se tarde justamente en unir. Y demonios, se salió justamente antes de que llegara a pasar lista todavía. Mm, espero que se llegue a volver a unir dentro de lo que será la clase. Perfecto, ya se unió. Y ahora que me acuerdo, paso la asistencia de una vez. Eh, ahí está. Y si no me equivoco son prepa 2. Vale, le voy a poner lectura y redacción. Una duda, porque ustedes no hablan, nunca hablan, nunca hablan. En todas las otras sesiones tampoco hablaban. Y tengo grupos en los que hablan más que yo y no entiendo cómo pueden hablar más que yo. Son muy penosos, no tienen nada que decir o por qué no hablan. Yo sí hablo cuando tengo alguna duda o alguna opinión, pero como ahora estoy enferma de la garganta, pues no me dan ganas de hablar. Oh, vaya. ¿Y los demás? Como somos de nuevo ingreso, nos sentimos nerviosos. Ay, pero digamos, este ya como que va a ser su grupo, bueno, ya no 6 trimestres, sino que ya solo les faltan 5 que me muteo y empiezo a hablar muteado y no me doy cuenta. Pero, ay, ya este va a ser su grupo, van a estar con ellos otros 5 trimestres todavía para ir aclimatándose un poquito. Más de un año, todavía les falta con este mismo grupo. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, como ya vamos a estar así en este grupo, a lo Ujú, mejor estar desglosando, bueno, yo pienso, estar desglosando paso a paso de lo que quiere decir cada cosa para que no nos queden dudas. Un ejemplo, en la primera diapositiva ya ve que dice que qué son los casos gramaticales, pues ujú, explicarnos, ¿no?, de qué va a tratar la clase y de qué quiere decir con cada cosa, para que cada quien dé su opinión acerca de lo que está, de lo que usted nos quiere tratar de explicar acerca de lo que es esto, qué quiere decir cada cosa, o ya después de la siguiente, que da ujú, los ejemplos de la rosa, por ejemplo. Bueno, vemos muchos que ya no nos acordamos ujú, de cosas que pasaron en la secundaria, porque pues todo esto se nos enseñó en la secundaria, ujú. ¿sí?
y ya pasó un lapso grande y ya no nos acordamos más bien qué quiere decir un nominativo o qué significa algún diminutivo de lo que son las palabras. A lo mejor ir, ¿cómo le diré? Ir desglosando qué quiere decir Ujú, cada cosa para que, pues, para los que ya no nos acordamos, yo me incluyo, poder ir aprendiendo juntos y que no haya esas dudas, porque a mí me pasó que en las clases pasadas, bueno, no con ustedes, la verdad, ujú, pero en otras clases yo me quedaba con muchas dudas y me da mucho así miedo y vergüenza decirlo porque pues ya no me acordaba de lo que había visto en la secundaria ujú. y me da vergüenza decirlo porque yo pensaba que el profesor se iba a molestar y pues dicho que reprobé los exámenes, lo que me salvaron fueron las tareas. Uy. Y pues yo siento que ahora, pues en este nuevo trimestre, Ujú. pues de los errores que pasaron anteriormente, pues sí, no sé, acoplándonos a todos y cualquier duda que tengamos acerca de qué quieren decir ciertas cosas, pues sí decir, oye, es que yo no sé qué quieres decir con esto, Ujú. ¿para qué? Para que nosotros mismos nos podamos apoyar entre grupo y pues poder salir adelante con esto, ¿no crees? Sí, eso es justamente lo más importante, en el que al final ustedes no lleguen a tener dudas y entiendan lo más que puedan, y si es que completamente entiendan completamente los temas que les estamos, ya por decirlo de esta manera, enseñando, queriendo dar, por decirlo de esta manera. Porque es, digamos, aunque ahorita no lo parezca, al final de estos 6 trimestres van a tener que hacer, según me acuerdo, un examen, como que para validar todo lo que, el progreso que llevan. Y no sé muy bien qué llega a tener el examen, pero según tengo entendido, en el examen va a venir referente con todo lo de los 6 trimestres que han estado viendo. Por eso es muy importante no solo pasar ahorita la materia, sino que entender la materia. Pero por ejemplo, es cierto lo que dicen justamente aquí, digamos, con lo de la presentación aquí las rosas. Viene cada uno y no explico muy bien el qué sería cada uno. Digamos, se van entendiendo un poco conforme vamos avanzando. El hecho de que, entonces el nominativo rosa justamente indica que nuestro sujeto principal sería la rosa. El genitivo, el rosae, que la rosa le pertenece a alguien. Al igual que el dativo, que es que por alguna extraña razón a la rosa le están dando algo. Es muy curioso justamente el cómo se va mezclando, digamos, todos estos casos gramaticales porque hay oraciones muy complejas en las que van a venir varios. Es el hecho del ejemplo que tengo aquí. Digamos, mi amigo escribe la historia del perro con el lápiz en el escritorio para su madre por su cumpleaños y su madre dijo, oh, una historia. Aquí, digamos, es el hecho de que, ok, si te dicen, separa el sujeto principal, el sujeto lo tenemos muy interiorizado y podemos decir que directamente es mi amigo, porque generalmente es el primero que se dice siempre. Y aunque el sujeto y el nominativo sean lo mismo, el que te digan, muéstrame el nominativo de esta oración, no es lo mismo exactamente que te digan, muéstrame el sujeto de esta oración. No sé si me voy dando a entender.
Bueno, asumiré su silencio como una afirmación y espero que realmente sea una afirmación. Digamos, estamos aquí, en el acusativo. El acusativo sería equivalente en el español a el o la. Es un error muy común no diferenciar los acusativos del nominativo en las lenguas que los contienen, ya que en español no hay, llamémoslo, evidencias diferentes entre estos dos casos. El acusativo se utiliza para diferenciar entre el objeto o la persona que realiza la acción en la oración y el objeto o la cosa que se realiza, o sea, la cosa que es acusada de ser hecha por el sujeto de la oración, que va en el nominativo. Digamos, esto suena medio raro expresándolo de esa manera, pero si lo viéramos de una manera más sencilla o más simple, el que es el acusativo nos referimos justamente a la cosa que está haciendo, a la cosa a la que le estamos realizando algo, por decirlo de esta manera. Digamos, por ejemplo, en la oración del ejemplo, los sujetos somos mi amigo y eso va en el nominativo. Y si digo mi amigo escribe, todo va bien. Pero cuando se mete un sustantivo que en el sujeto hace, que el sujeto hace automáticamente, ese sustantivo va en el acusativo. ¿Qué significa eso? Así cuando digo mi amigo escribimos la historia, si se fijaron en el nominativo, distingue el sujeto en la oración. Y si pongo la historia en nominativo, no tendría mucho sentido, ya que hay dos sujetos que están realizando la acción. En este caso, si lo separamos, por decirlo de esta manera, a lo que se está haciendo, volvemos aquí al ejemplo, aquí está. El acusativo en este caso sería la historia. ¿Por qué? Porque a la historia la están escribiendo. Entonces, el acusativo que es justamente, el acusativo es aquella cosa a la cual están realizando una acción. ¿Quién realiza esa acción? El nominativo. Entonces, esa es la manera en la que la pueden llegar a diferenciar. Por ejemplo, mi amigo escribe la historia del perro. Aquí el nominativo de entrada es mi amigo. El acusativo, ¿quién es? La historia. ¿Por qué? Porque la historia la están escribiendo. Aquí, por ejemplo, está Lois. Lois con su vestido rojo quemado. ¿Quién quemó el vestido? Hal quemó el vestido. Entonces, Hal quemó el vestido. Digamos, si ponemos esa oración así, breve, se entiende, digamos, simple. Hal va a ser el nominativo. Y bueno, nuestro verbo principal claramente va a ser quemar. Entonces, ¿a quién se le está realizando la acción? ¿A quién lo están quemando? El vestido. Entonces, el vestido es justamente el acusativo. Es así el cómo nosotros podemos llegar a empezar a diferenciar lo que sería el acusativo del nominativo. Al principio y en oraciones muy complejas es como que un poquito raro el lograrlo diferenciar, porque se llega a tener principalmente más de dos sujetos. ¿Cuáles son estos dos? El sujeto principal, que es el que realiza la acción, y el sujeto que la recibe. En estos casos, bueno, también en español tenemos algo que es la inversión, que esto es como que hacerlo un poquito más obvio. La cosa es que casi no se utiliza. ¿Qué significa esto? El tomar al sujeto secundario, en este caso el objeto, como sujeto principal. Es decir, en lugar de decir Hal quemó el vestido rojo, decir el vestido rojo fue quemado por Hal. Si lo notan, es decir exactamente lo mismo, pero enfatizando más el vestido rojo que enfatizando a Hal. Esa es principalmente la diferencia entre estos dos tipos de oraciones. ¿Me van entendiendo hasta ahorita? Bueno, yo me estoy guiando por el ejemplo que dio. Mi amigo escribe la historia y en cada párrafo
Ujú. va dictando lo que significa cada cosa, ¿verdad? Sí, digamos, los voy como que no solo poniendo la definición en lo que sería la presentación, sino que aparte, bueno, estoy dando justamente los ejemplos con las imágenes referentes a cada lado. Es el ejemplo que traigo justamente la presentación, que es este largote. Mi amigo escribe la historia del perro con el lápiz en el escritorio para su madre por su cumpleaños y su madre dijo, oh, una historia. Y, y estoy poniendo, digamos, lo estoy seccionando con cada uno. Es el ejemplo. Este ejemplo grandote, así es. Por ejemplo, aquí el, el nominativo de mi amigo, el nominativo sería mi amigo, Efectivamente, porque mi amigo sí, es el ¿verdad? sujeto. Ujú. Ajá. Entonces, así como yo hago mis apuntes, la historia sería el acusativo, Efectivamente, sí, ¿verdad? sí, pi. ¿Por qué? Porque a la historia es a la que Y le a están donde me haciendo algo. perdí, La historia es a la que le están haciendo algo, en este caso donde escribiéndolo. me perdí fue, ¿El genitivo o el dativo? donde me perdí fue en el dativo, ajá, en esas dos partes. Ah, ok. ¿Qué es el dativo? Ah, el dativo es más que nada, bueno, como su nombre lo dice, dar es a quién le das qué, es, bueno, más que a quién le das qué cosa es, a quién le das algo. En eso se cierra, porque no importa qué cosa le des, no importa para qué se lo des, no importa nada de eso, es nada, lo único importante es a quién se lo das. En este caso y en el ejemplo que tenemos anteriormente, el dativo es a su madre. ¿Por qué? Porque aquí bien dice que la carta es para su madre. Entonces, eso significa que la carta se la dio a su madre. Y como la carta se la dio justamente a su madre es el dativo, porque su madre es quien recibió el objeto. Ya me agarré. Ok. Eh, digamos, aquí tengo unos ejercicios. Digamos, hay oraciones un poquito más simples que otras dentro de aquí. Por ejemplo, las fotografías de estas vacaciones han salido muy bien. Por ejemplo, aquí directa en el primer ejercicio, directamente tendríamos que nuestro nominativo serían justamente las fotografías. No hay, por decirlo de alguna manera, no hay dativo. ¿Por qué? Porque las fotografías no se las están dando a nadie. Entonces aquí descartamos el dativo. Si quisiéramos poner un genitivo, una cierta posesión. Las fotografías son de las vacaciones, por ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Porque las vacaciones no son ningún sujeto y a las vacaciones no les pertenecen las fotografías. Pero, por ponerlo de alguna manera, las fotografías son acerca de eso. Eso lo veremos, los siguientes casos gramaticales los veremos más adelante. Yo creo que los siguientes los veremos la clase que viene, pero por eso no hay ningún problema. Digamos, entonces tenemos que han salido justamente muy bien. Aquí pasa algo muy curioso, por decirlo de alguna manera. Que lo que ha salido muy bien a lo que está haciendo la acción justamente, lo que, por decirlo de alguna manera, lo que ha salido muy bien, es lo mismo que el nominativo. Entonces, en este caso en específico, el nominativo es igual al acusativo. ¿Por qué? Nuestro sujeto principal, las fotografías. Ese es nominativo. ¿Y el acusativo cuál es? Las fotografías de estas vacaciones han salido muy bien. ¿Qué ha salido muy bien? Las fotografías. Entonces, ese también es nuestro acusativo. No sé si entendieron ese ejemplo.
Bueno, si quieren ahorita ya justamente por el tiempo, dejamos la sesión aquí y los de otros 4 ejemplos, estos 4 del 2 al 5, se quedarían de tarea justamente nada más el checar cuál es el acusativo, el dativo, el genitivo y el nominativo. Nada más esos 4 de los ejercicios del 2 al 5. ¿La prueba por dónde? Se los voy a Por mandar WhatsApp. igualmente por WhatsApp. Sí, por donde les mandaba anteriormente todas las presentaciones también. Para que no haya ningún problema. ¿En privado o en grupo? Se los voy a mandar en grupo, no hay problema. Ya también así los que no pudieron asistir en la clase ya también van a tener lo que sería la presentación y la tarea. No sé si lleguen a tener justamente algún comentario. Les voy a mandar justamente la presentación para que no haya ningún problema. Pues yo por mi parte no tengo dudas. Creo que quedó todo muy bien explicado. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, podemos dejar ¿Hasta cuándo tenemos para entregar? hasta la semana que viene, el siguiente sábado. Bueno, entonces, si ya no hay alguna otra duda, creo que podemos dejar justamente la sesión en lo que sería aquí y nos veríamos hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias, nos vemos. No hay de qué, nos vemos hasta la semana que viene. Bonita semana.